Bien, ahora ya ingresaron ya la mayoría, así es que vamos a comenzar con nuestra última clase, nuestro último módulo que está enfocado más hacia las herramientas de la gestión emocional. Sí, vamos a ver algunas herramientas muy prácticas que están dentro de la plataforma, pero también la intención de esta última clase es que ustedes puedan como terminar de ir concluyendo los aprendizajes que han tenido. Entonces, si hay preguntas acerca de módulos anteriores, si hay algo que necesitan reforzar un poco más, también me lo pueden comentar y podemos ir revisándolo a lo largo de la clase. ¿Ya? El día de hoy tenemos como objetivo principal poder gestionar herramientas emocionales que nos permitan un mejor manejo del estrés y la ansiedad en situaciones que son complejas. Y para ello vamos a revisar una herramienta muy útil que yo la recomiendo para que la puedan realizar en distintos momentos de la vida, no una sola vez, que es la rueda de la vida. Quizás algunos ya la revisaron ahí en plataforma. Vamos a hablar acerca de creencias limitantes y creencias liberadoras, que también están muy relacionadas con la técnica de la rueda de la vida. Vamos a ver cómo podemos transformar estas creencias y generar un cambio en la actitud, porque recordemos que nuestros pensamientos determinan un poco el comportamiento y nuestras emociones. Y también vamos a hablar acerca de la autoestima y el autoconcepto. Nuestras creencias también están íntimamente relacionadas con cómo nos observamos y cómo nos valoramos a nosotros mismos. Así es que los invito a que en esta clase vayan aplicando lo que vamos viendo al ámbito muy personal, vayan cuestionándose a sí mismos, a sí mismas, respecto a aspectos relacionados con autoestima, con autoconcepto, porque va a ser algo valioso para poder avanzar. Bien, y quería partir por esto, una deuda ahí que tenía con Ricardo, de una consulta que me hizo en la clase anterior sobre el árbol de decisiones. Efectivamente, yo ingresé nuevamente a la plataforma a revisar y efectivamente no hay un contenido teórico relacionado con el árbol de decisiones, solamente es titulado como árbol de decisiones el video que está ahí alojado. Pero ese video, si nosotros lo revisamos, es coherente con la técnica del árbol de decisiones. Y estos árboles de decisiones justamente están como inspirados en un árbol porque es algo que va creciendo, que tiene su ramaje, podríamos decir. Y suelen empezar con una especie de nodo en el que van surgiendo distintas ramas, ¿sí? Es como, podríamos decir, tal vez como un mapa conceptual. Y cada una de estas ramas nos lleva a tomar decisiones, ¿sí? Entonces nosotros planteamos una situación y dependiendo si decidimos si es que avanzamos o no avanzamos en esa decisión, ¿cierto? Se van dando otros aspectos, otras cosas que pudiesen suceder en la situación. Por ejemplo, voy a tratar de hacer un zoom acá. No sé si ustedes también ven el zoom. Ya. Entonces acá esto es un ejemplo sobre, se plantea la pregunta, ¿deberíamos tener una reunión? Entonces se evalúa con esta pregunta. ¿Es un tema realmente importante el que está relacionado con esta reunión para saber si deberíamos reunirnos o no? Entonces acá va ramificando una alternativa de sí, ¿cierto? Es un tema relevante y una alternativa de no. Y según cada una de esas alternativas se dan nuevas situaciones que podrían pasar, ¿sí? Es decir, si decidimos sí, es un tema importante, ¿cierto? Entonces nos preguntamos, ¿puede resolverse de otra forma sin reunirnos? Si nosotros pensáramos que no, entonces seguiríamos este camino. ¿Logran ver el cursor de mi mouse? ¿Sí? Ya. Seguiríamos este camino, ¿cierto? Requiere que todos participemos de la reunión. ¿Podría yo responderme a esto que no o sí? Si me respondo que sí, podría continuar, ¿cierto?, con otra toma de decisiones. Este grupo está autorizado para tomar decisiones y así, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda mucho justamente para tomar decisiones, pero de una manera gráfica, de una manera visual, donde nosotros podemos plantearnos antes de la toma final de decisiones, plantearnos distintos escenarios que podrían surgir de todos los caminos que podríamos tomar en torno a algo que estamos evaluando. Y en el video que ustedes tenían en la plataforma, justamente se daba un caso en que estaban conversando, ¿cierto? El trabajador, estaba la supervisora y estaba la jefatura, me parece, de la supervisora. Y entre los tres estaban tratando de encontrar soluciones, ¿cierto?, para la sobrecarga laboral que estaba teniendo el trabajador. Y de esa manera, en el diálogo se iba desplegando este árbol de decisiones.
Entonces, es bastante útil la herramienta si la quieren incorporar, si la quieren investigar un poco más para poder tomar decisiones de esa manera, ¿sí? Y ahí se ejemplifica muy bien con el video que tienen en la plataforma. Esta imagen que está acá, voy a tratar de acercarla un poquito, es más cómo podríamos nosotros hacer el árbol de decisiones. Hacer preguntas de sí o no, ¿cierto? Luego vamos ramificando y vamos tomando decisiones en los otros cuadros y al final podríamos terminar con posibles resultados. Eso es principalmente el árbol de decisiones. ¿Hay preguntas con esta técnica, Ricardo? ¿Te ayudo un poco con esta información que te entregué hoy? Cuéntame. Sí, sí, está, perdón, está claro. Lo que pasa es que yo decía que no estaba en los apuntes, entonces, Mm, pero ahora ya estoy entendiendo y comprendiendo mejor. En realidad, este tema de decisiones siempre es preguntarse sí o no, porque en realidad estamos en un constante árbol de decisiones, en realidad, porque ¿sí? para poder atreverse a hacer algo hay que pensarlo las consecuencias lo que viene posterior. Entonces, siempre hay que preguntarse sí o no, lo que es conveniente Exacto. para, en este caso, la organización y todo eso. Qué, Por qué eso buena yo pregunto, analogía, qué buena analogía la que estás planteando, ¿ah? Que en la vida en realidad nos movemos en un eterno árbol de decisiones. Y en ese así, sentido podría servir mucho, por ejemplo, para aquellos que nos sentimos más ansiosos frente a la toma de decisiones, plantearlo con anticipación en un árbol de decisiones podría ayudarnos mucho. y todo eso basado en las experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida, porque si yo voy a decir, perdón, algo que me sucedió antes y vuelvo a cometer el mismo error, entonces estamos mal. O sea, siempre hay que tomar en cuenta las experiencias pasadas, digamos. Así ¿Crees? es, sí, claramente. ¿Alguien más quisiera consultar algo sobre esta técnica del árbol de decisiones? ¿Le llamó la atención? ¿A alguien más le hizo falta ese contenido teórico también? Que podríamos sugerirlo a que lo incorporen ahí en la plataforma. Bien, entonces vamos con esta rueda de la vida, que es una técnica súper valiosa, es muy versátil. Yo no sé si alguno de ustedes ya la pudo aplicar dentro de la plataforma, la revisaron y pudieron aplicarla a sus propias vidas. ¿No? Bueno, esta rueda de la vida es un diagrama circular, como ustedes lo pueden observar acá, que está dividido en diferentes áreas que representan aspectos que son claves de la vida de una persona, ¿sí? Puede ser que estas áreas de vida estén bien para mí o puede ser que yo quiera modificar alguna, ¿sí? Tengo total libertad de poder hacer eso con esta técnica. Ahora, esta rueda de la vida se utiliza principalmente para hacer una especie de autoevaluación visual, por sobre todo visual, del equilibrio y del bienestar en todas estas etapas que están acá, en todas estas áreas, ¿sí? Entonces, yo me imagino que ustedes deben tener a mano algo donde estén tomando apuntes. Si es así, les invito a que podamos realizar el ejercicio. Los invito primero a que comiencen dibujando el círculo y luego de dibujar el círculo lo vayan segmentando en 8 partes. Es como dibujar una pizza. Cuando veo la rueda de la vida, pienso en pizza. Entonces vamos avanzando a poco. El círculo lo segmentamos en 8 partes y podemos utilizar las mismas áreas que están acá o podemos darle otro sentido. ¿Sí? Podemos reemplazar algunas que tengan más sentido para nosotros. Voy a ir un poquito lento en esta parte para darles tiempo de que la dibujen y todo eso. Si ustedes logran ver, en esta rueda, aquí al centro hay otros círculos más en un color gris, ¿cierto? Que no se ven tan claramente, pero están ahí. Y en estos círculos, cada uno de ellos tiene una puntuación que van del 0, aquí, al centro de este círculo grande, al 10 hacia el exterior. Entonces, aquí la puntuación es 1, aquí es 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Para que también realicen esos círculos interiores. Mientras la van dibujando, les comento que esta rueda nos sirve para poder tomar conciencia del estado actual de nuestra vida, tener un panorama general, ¿cierto?, de nuestras prioridades y las cosas que nos importan en la etapa en la que estamos. Nos ayuda también a poder identificar algunas áreas que podrían estar desequilibradas o poco nutridas y que para nosotros podrían ser importantes y no nos hemos dado cuenta. Nos puede servir también para establecer metas, como de ir mejorando, ¿cierto? En ciertas áreas que podemos observar más descendidas y también para poder mantener lo que ya está funcionando. ¿Alguien necesita más tiempo para terminar de dibujar la rueda? ¿No? Ya, entonces, ¿cómo se utiliza? De la siguiente manera, se va haciendo una autoevaluación por cada una de las áreas que están acá, con la escala que yo les acabo de dar, de 0 a 10, siendo 0 como insatisfecho con esta área y siendo 10 como muy satisfecho con esta área, ¿sí? Podríamos valorarlo así. Entonces, vamos a ir marcando la puntuación en cada una de las áreas y lo vamos a ir haciendo juntos para que quede claro cómo utilizar la herramienta. Por ejemplo, si yo en el área de salud, y aquí vayan respondiendo cada uno con la puntuación que a ustedes les parece. Suponiendo que en el área de salud yo me pregunto, ¿cierto? ¿Qué tan satisfecha me encuentro con el área de la salud en mi vida? ¿Me siento en un estado de bienestar, de salud mental, de salud física? ¿Creo que hay algo que me pueda hacer falta? ¿Hay algo respecto a mi salud que no he visto en el último tiempo? ¿Cómo está respondiendo mi cuerpo en el día a día? ¿Me siento bien en el día a día? Y supongamos que en base a esas preguntas, ¿cierto? Yo me doy una nota de 6, ¿sí? Porque me da la impresión de que mi área de salud está medianamente cuidada, ¿sí? Esta nota es subjetiva, cada uno va a tener una puntuación distinta. Luego sigo con la otra área, ¿sí? ¿Qué tan satisfecho o satisfecha me encuentro yo con mi área más del dinero, económica, financiera? Estoy satisfecha con eso. Siento que esta área de mi vida me preocupa constantemente o es algo que en realidad tengo bien gestionado en mi vida. Vamos a darle una puntuación. Supongamos que acá yo le doy un 8. Seguimos con la siguiente área. ¿Qué tan satisfecho me encuentro con el área del amor en mi vida? O con cualquier otra área que hayan registrado ustedes. Recuerden que también los invité a que pusieran sus propias áreas. ¿Qué tan satisfecho o satisfecha me encuentro? Siento que estoy nutrido de amor en mi vida, un amor pensando en amor universal o puede ser pensando en amor romántico, dependiendo de lo que les interese valorar a ustedes. Supongamos acá que yo voy a puntuarlo con un 10. El área de la familia, ¿qué tan satisfechos se sienten con esta área? Voy a puntuar. Profesionalmente, ¿qué tan satisfecho o satisfecha me encuentro con esta área en mi vida? Estoy contento, estoy feliz con el desarrollo de mi profesión, lo que he logrado avanzar quizás en lo que estoy haciendo, o tal vez me gustaría tener algún giro dentro de mi trabajo, mi profesión, lo voy a puntuar. Supongamos que yo voy a puntuar acá, 1. Desarrollo personal también. ¿Qué tan satisfecho me encuentro? Y voy puntuando. En cuanto al ocio, ¿qué tan satisfechos se encuentran? Y en cuanto al área de las amistades, el área más social. Una vez que tenemos
los puntos hechos. Ay, no puedo cambiar de lápiz, pero bueno, vamos a seguir con este. Una vez que yo tengo los puntos hechos, los voy a unir, ¿sí? Entonces voy juntando acá todos los puntos de mi rueda de la vida y bajando y subiendo de acuerdo por donde me lleve la siguiente puntuación. Disculpen la precisión de mi lápiz, pero mi motricidad fina no es tan buena. Les va a quedar algo más o menos así. ¿Vamos todos en la misma parte? ¿Sí? Ya, perfecto. En este momento del ejercicio quiero que solamente observen la figura que les ha quedado acá al centro, ¿cierto? Y que vean qué tan armónica es en relación a la figura del círculo. Podemos pensar que mientras más se asemeje esta figura a un círculo, podría estar más equilibrada mi vida, ¿cierto? Pero eso también depende, porque si yo tuviese una puntuación que hubiese concluido en otro círculo, si este círculo está más cerca del cero, tal vez no está tan equilibrada mi vida, a lo mejor está equilibrada, pero con aspectos más negativos. Si me hubiese dado una figura similar a un círculo, pero más cerca de la puntuación de 8, 9, 10, podríamos pensar que está más equilibrada hacia el bienestar, ¿sí? O al menos hacia la preocupación precisa de las áreas que me importan en mi vida. En este caso, a mí me dio esta figura, ¿cierto? ¿Qué podemos hipotetizar sobre la figura que me dio a mí? ¿Qué podemos concluir? Y podríamos decir que hay un diagnóstico de felicidad, no sé, puede ¿En ser qué o no, te he sentido, equivocado. Ricardo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo estás viendo? Cuéntame. Porque, porque la mayor puntuación fue amor, dinero, familia, Mm, eh, ya, interesante. ¿cierto? Sí, interesante. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en mi vida me es más importante mi desarrollo profesional que el amor, que el desarrollo personal? ¿Se acercaría a la felicidad también esta representación? Que según esta Probablemente rueda ahí, se sentiría insatisfecho en el ámbito profesional, en el ámbito social, así es, habría como una insatisfacción en esas áreas, ¿cierto? claro, Pero de familia. dependiendo también cuánto me importan a mí esas áreas. O sea, si yo decidí poner esas áreas acá es porque son las prioritarias para mí, ¿cierto? Ahora, podría ser que una área me interese menos que la otra, entonces podría ser de menor impacto para mí si una está más descendida que la otra. Sin embargo, que sea de menor impacto para mí no quiere decir que no sea una área importante que deba trabajar en ella. Ujú. Porque es importante tener vida social, ¿cierto? Tener amistades, tener redes de apoyo. Es importante para la satisfacción también personal tener un desarrollo en mi trabajo, en mi labor, en lo que sea que yo realice, ¿cierto? Como tarea diaria. Es importante. Entonces podríamos decir que primero hay un desequilibrio en estas áreas, porque la figura no es armónica, no se parece a un círculo, ¿cierto? Hay un desequilibrio y hay también unas áreas muy altas y otras áreas muy bajas. No hay muchos términos medios, ¿sí? Ahora, los invito a que puedan mirar sus propias ruedas y en base a cómo hemos analizado esta rueda, puedan analizar las suyas. Obsérvenlas ahí un ratito. Cuéntenme, ¿qué observan de ustedes mismos? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué descubrieron?
¿Se encontraron con lo que esperaban? ¿Se sorprendieron de alguna de las áreas? ¿Alguien hizo alguna rueda temática, alguna rueda que le haya cambiado alguna de las áreas? ¿Alguna experiencia que quieran Muy bien. compartir? Yo creo que representa muy bien el cómo somos, porque Ujú, efectivamente, al menos en mi caso, dio más alta o más armónica la rueda en las áreas que yo cotidianamente interactúo o que me preocupo más. ujú. Yo creo que efectivamente refleja lo que somos. Excelente. Ujú. Bueno, ¿qué preguntas pueden utilizar para hacer la reflexión de esta rueda, ¿cierto? Cada vez que van puntuando. Se pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué nota le pondría yo a tal área en este momento? Lo importante es que lo hagan pensando en la valoración actual, ¿sí? No lo que pudo haber sido hace un año atrás o lo que podría ser más adelante. ¿Cómo nos sentimos también? No solamente qué nota le pondríamos, sino cómo nos sentimos con esta área. También eso nos puede ayudar a encontrar una valoración y qué tan satisfechos estamos como lo íbamos haciendo cuando yo estaba puntuando la rueda. ¿Cuáles los beneficios que podríamos tener de utilizar esta técnica? Es tener mucha más claridad sobre nuestra situación actual, tener como un panorama visual de nuestra vida, tener mayor autoconocimiento también de lo que me interesa y lo que me gustaría trabajar en mi vida. Es también una herramienta motivacional, porque yo podría a lo mejor determinar que en el área amigos estoy muy descendida y me gustaría en realidad fortalecer mi red de apoyo. Y quizás yo puedo trabajar en eso, no sé, un mes, 2 meses y luego volver a plantearme esta técnica y me doy cuenta que a lo mejor subí un poquito más en la puntuación. Y eso me va motivando y cuando nosotros nos motivamos, también vamos confiando más en nuestra propia autoeficacia, ¿sí? De poder cumplir nuestros objetivos. Nos permite también esta rueda poder establecer prioridades, ¿sí? Y va fomentando una vida que sea mucho más equilibrada. Eh, eso es lo otro, se me había olvidado. La rueda ustedes la pueden utilizar, como yo les decía, con estas áreas, pueden reemplazar las áreas según las que les interesa, pero también pueden hacer ruedas temáticas, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer una rueda solamente, por ejemplo, de mi desarrollo laboral y poner solamente aspectos relacionados con esa área de desarrollo en mi vida. Puedo hacer una rueda solamente respecto a, no sé, el cuidado de mi familia, ¿sí? El cuidado de mis hijos, mi cuidado personal, ¿sí? Puedo hacer ruedas temáticas también para poder observar equilibrio en otras subáreas de nuestras vidas, ¿ya? Bien, antes de continuar, ¿hay preguntas con esta rueda? Esta, profesora, esta rueda de la vida hay que hacerlo constantemente o momentos que uno está pasando mal, a Todo, desarrollar esta herramienta, porque si usted me hubiese preguntado el año pasado, no sé, o hace un poco tiempo atrás, a lo mejor a mi familia no hubiese puesto tanta puntuación, pero en virtud de que han sucedido algunas cosas, ahora yo le puse a la familia un 10. Por eso mi pregunta era si hay que hacerla constantemente, una vez al año, no sé, o a medida que uno la, va teniendo problemas. La frecuencia es algo muy personal. Sí puedo Personal, decir ya. que lo podemos aplicar todas las veces que queramos y justamente tiene esa particularidad de ser muy dinámica. La puntuación que yo le pueda dar hoy no necesariamente va a ser la misma que le voy a dar en un Claro, mes, en una claro, semana, en un año, ¿sí? Porque nuestra vida es dinámica, se va moviendo mucho, las cosas no son estáticas ni permanentes, ¿sí? Es, así es más, es. como que la regla de las cosas es la impermanencia. Entonces, a veces tratamos de mantener todo cierto en un equilibrio y tratar de que todo se mantenga siempre así, porque eso, claro, nos permite a nosotros predecir mejor los escenarios, predecir mejor la vida y de esa manera sentirnos más seguros, pero la verdad es que la vida no es así.
Entonces, cuando luchamos contra eso, también estamos aumentando nuestra tensión y nuestro nivel de estrés. Entonces, es bueno considerar que nuestra vida va cambiando y que estas valoraciones pueden cambiar y que puedo repetir esta técnica todas las veces que sea necesario, ¿sí? Para ir monitoreando. Bien, vamos a avanzar entonces. Tenemos distintas creencias nosotros. Yo les contaba en una de las clases que nuestra mente todo el tiempo está generando pensamientos, deseos, preocupaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto siempre tiene el origen desde nuestras creencias, ¿sí? Lo que creemos que es bueno, lo que creemos que es malo, cómo creemos que deberían de ser las cosas, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tener creencias limitantes o podemos tener creencias que sean movilizadoras o liberadoras. Las creencias limitantes son ideas que nosotros asumimos como verdaderas, pero que van a restringir mucho nuestro desarrollo, nuestro potencial, nuestro bienestar, nuestra capacidad de avanzar en la vida, ¿sí? Entonces las limitantes nos estancan un poco. Y estas creencias podrían formarse a lo largo de toda la vida, a raíz de distintas experiencias que vamos viviendo, ¿cierto? Por otra parte, las creencias más movilizadoras o liberadoras son aquellas que nos invitan a estar pensando constantemente como fuera de la caja. Nos motivan, van creando mayores posibilidades, nos generan una sensación de que las cosas pueden ser movibles, ¿sí? Que no es necesario que sean estáticas, que podemos transformar algo. Entonces aquí hay algunos ejemplos respecto a eso, ¿cierto? Una creencia limitante podría ser no tengo tiempo para cuidarme, que es una de las preocupaciones que surge mucho cuando se habla, por ejemplo, de autocuidado, porque creemos que cuidarme significa invertir mucho tiempo, no sé, en salir a hacer ejercicio, en invertir tiempo también y dinero, quizás en distintos terapeutas y cosas así. Podría yo tener como creencia limitante, entonces no tengo tiempo para cuidarme. Pero si yo lo pienso desde ahí, me estoy autolimitando inmediatamente. Y es muy determinante decir, no tengo tiempo para cuidarme. Y es muy general, es muy totalitario, ¿sí? Yo, no todos los días de mi vida son iguales, quizás hay días en que sí me queda ese tiempo. Entonces, cuando yo empiezo a cuestionar estas creencias, se van movilizando y podría yo transformarla a una creencia más liberadora como la que tenemos acá, ¿cierto? Puedo darme espacio aunque sea unos minutos al día. Esa ya es una creencia más liberadora o más movilizadora porque sí me permite flexibilidad, me permite a mí poder realizar cosas e ir avanzando de acuerdo a los intereses que tengo. Otra creencia limitante podría ser soy muy desorganizado, nunca voy a cambiar. ¿Sí? También me limita mucho. Ese nunca voy a cambiar es una, como le llamamos en psicología, una distorsión cognitiva, ¿cierto? Porque el nunca es demasiado grande. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros plantearlo como una creencia más liberadora? Estoy aprendiendo nuevas formas de organizarme, ¿cierto? Y eso considera el hecho de que sí, tal vez soy una persona desorganizada, pero no evita el hecho de que yo puedo aprender otras formas, que puedo reestructurarme en mis hábitos, ¿cierto? En vez de decir nunca voy a cambiar. Otra creencia podría ser no puedo confiar en nadie, ¿cierto? Otra creencia limitante. Y si lo transformamos a una creencia más liberadora, podría ser estoy aprendiendo a construir relaciones sanas. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre ambos tipos de creencias? Ya, voy a asumir que sí. Bueno, estas creencias entonces también se relacionan con nuestra rueda de la vida, porque las puntuaciones que nosotros vamos dando son valoraciones en base a un juicio, ¿cierto? De si algo está bien, si algo está mal, si algo me parece que me tiene satisfecho o no, ¿cierto? Entonces esto está también arraigado en nuestras creencias. Entonces esto puede influir, por ejemplo, en la puntuación que nosotros le demos a esa rueda, ¿sí? Si alguien puntúa, por ejemplo, su vida más económica, financiera, con una nota 3, por ejemplo, podría deberse a una situación objetiva, como que a lo mejor la persona tiene muchas deudas o que tiene ingresos que son muy bajos, ¿cierto? Pero también podría estar exagerando
una insatisfacción en esta área por creencias como, por ejemplo, nunca tendré suficiente dinero, por ejemplo, o no sirvo para los números, para los negocios, no sirvo para hacerme cargo de mis propias finanzas, no sirvo para gestionar mi dinero y llegar a fin de mes, por ejemplo. Entonces, ¿podrían estas creencias estar limitando la capacidad de valoración en estas distintas áreas? ¿Sí? Además, también estas creencias pueden generar mucha resistencia al cambio, ¿sí? Cuando se van identificando algunas áreas que necesitamos mejorar, como en mi caso era el área social, ¿cierto? Las creencias limitantes pueden aparecer como una especie de auto boicot, ¿sí? Por ejemplo, quiero trabajar en mi red de apoyo, pero no me gusta visitar a la gente, no soy buena interactuando con las personas, no caigo bien a las personas, no agrado cuando trato de interactuar en mi entorno social. ¿Sí? Entonces también podría generar una resistencia al cambio. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar una creencia limitante, ¿cierto? Porque ese es el tema. ¿Cómo nosotros podemos ir transformando esto? Lo primero es poder detectarla, ¿sí? Estar conscientes de que tenemos una creencia limitante es el primer paso para poder transformarla. Por lo general, estas creencias limitantes son pensamientos muy automáticos. A veces no son conscientes, entonces tenemos que estar muy atentos al flujo de pensamientos de nuestra mente. Lo segundo es poder, obviamente, cuestionar estas creencias, ¿cierto? Con un pensamiento un poco más socrático, como por ejemplo preguntarnos, ¿siempre ha sido de esta manera? ¿Hay alguna excepción en mi vida? De tal forma que esas excepciones me vayan mostrando que esta creencia está un poco errónea, ¿sí? ¿De dónde viene esta idea que tengo? ¿De dónde viene esta creencia? ¿De dónde nace? Y posteriormente reformularla, ¿sí? Como una creencia más liberadora. Por ejemplo, de no soy una persona disciplinada a estoy aprendiendo a ser un poco más constante en las cosas que me importan, ¿sí? Esos son como los tres grandes pasos, ¿sí? Detectar, cuestionar, reformular. O también los tenemos acá con estos nombres, que es en el fondo es lo mismo, son los mismos pasos, identificar, explorar o reformular. Y reformular, ¿sí? Entonces, yo los invito a que llevemos esto más a la práctica, ¿sí? Entonces les voy a pedir que puedan identificar primero tres creencias limitantes que tengan en sus vidas. Idealmente que sean creencias que puedan estar ligadas a distintas áreas de su vida, ¿sí? Para que tengan más material. Vamos a dar ahí un minutito para que piensen en estas tres creencias. Si necesitamos apoyo, podemos incluso basarnos en algún área descendida que hayamos tenido en la rueda. Bien, ahora les voy a pedir que de las tres creencias que han identificado, elijan la que tiene mayor impacto en la vida de ustedes. Solo una, la que tenga mayor impacto. Y en base a esa creencia vamos a hacernos algunos cuestionamientos, ¿sí? Nos vamos a preguntar, ¿siempre ha sido así? ¿A lo largo de mi vida siempre ha sido así? ¿Hay algunas situaciones que han sido una excepción y que han resultado ser de una manera distinta a esta creencia? Nos podemos preguntar también de dónde viene esta creencia, mirar un poco las experiencias
previas que hemos tenido y tratar de identificar de dónde viene, en qué momento aprendí esto en la vida, en qué momento aprendí lo que dice esta creencia. Bien. Y ahora los voy a invitar a que la puedan reformular, ¿sí? Que puedan transformar esta creencia limitante en una más movilizadora, en una frase más amable, en una frase que les permita movilidad, flexibilidad. Nicole, disculpa, ¿podrías mostrar la lámina anterior? Claro. Entonces estamos reformulando. Gracias. Bien. ¿Cómo van con el ejercicio? Ya. Suponiendo que ya todos tienen, ¿cierto?, su reflexión, su reformulación. Quiero invitarlos ahora a que se realicen estas preguntas y que podamos compartir un poquito acá qué nos pasa con esta reformulación de esta creencia, ¿sí? Lo primero es cómo se sienten ustedes al poder visualizar y adoptar esta nueva creencia que es un poco más empoderadora. ¿Cómo va cambiando este sentir respecto a mis capacidades cuando cambio esa creencia? Ahí invito a que puedan activar micrófono y que puedan compartir experiencias. ¿Siento alguna diferencia al pensar de una manera o pensar de otra? Siento que una me coarta un poco más, me genera este auto boicot y que la otra me ayuda a avanzar en la vida. ¿Voy sintiendo esas diferencias? Yo creo que como analizarlo así eh, tan de repente, o sea, claro, uno analiza una creencia, pero generalmente ¿no? Cuando son muy profundas las creencias, es como difícil cambiar y analizar si me siento distinto, si estoy liberado. Por lo menos eso me pasa a mí. Así tan rápido encontrar y analizar. Yo creo que y es algo que toma tiempo, sí, como es mi caso, que tomo una creencia tan arraigada. Totalmente de acuerdo contigo, Leonardo. Es difícil y ahí en ese sentido este ejercicio es súper clarificador de que nuestras creencias movilizan completamente nuestras vidas. Nos anclamos en ellas y a veces es tanto lo que nos cuesta poder salir de ahí que eso tampoco nos va permitiendo adaptarnos al entorno. Es bastante difícil quedarnos ahí y tratar de salir, ¿cierto? Cuando nos sentimos un poco atrapados en una creencia, sobre todo cuando está muy arraigada, como tú mencionas. Ujú. Ahora, también nos podemos preguntar respecto a la creencia limitante que nosotros registramos,
¿Qué evidencia tengo de que esto sea así? Cuando yo me hago esa pregunta, también estoy buscando evidencias que, si es que no las encuentro, estaría desacreditando completamente ese pensamiento o esa creencia. Eso también me ayuda a ir modificándola o transformándola. ¿Qué evidencia tengo de que esto es así? Cuando yo digo, por ejemplo, yo no le agrado a la gente, no soy buena interactuando con las personas, ¿qué evidencia tengo de eso? ¿Qué situaciones o qué evidencias tengo de lo contrario? Yo les he mencionado que cuestionar el propio pensamiento y las propias creencias es súper importante porque los pensamientos y creencias tienen un sesgo, que es el sesgo de todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Entonces, si bien hay muchas creencias que se han formado para poder protegernos, ¿cierto? Del peligro, del dolor y de otras situaciones, em, es importante observar que al cambiar esto podemos cambiar también la satisfacción que tenemos con cosas que a lo mejor no están funcionando hoy en día en nuestras vidas, cosas que no están avanzando mucho. Ahora, la primera pregunta fue difícil, ¿cierto? Y respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son las acciones concretas que nosotros podemos tomar ahora para alinear nuestro comportamiento y decisiones con esta nueva perspectiva? Porque no es solamente tratar de sentir algo distinto, sino que es tomar decisiones también. ¿Qué cosas puedo hacer al respecto? Y en el realizar cosas para poder cambiar esta perspectiva, la perspectiva también se va a ir transformando. Entonces, llegado a este punto, invito a alguien si quisieran activar micrófono y contar cuál ha sido su creencia limitante, cómo la transformaron, qué descubrieron en ella y qué acciones les gustaría poder tomar, ¿cierto? En lo personal, es un tema complejo cuando uno lo analiza a la profundidad. A mí lo que me tocó harto es la palabra confianza eh, en los demás. Me considero una persona sociable. Ujú. Pareciera que no fuera así, pero me cuesta confiar eh, en todo el mundo. eh, pero debe ser producto de la experiencia que he tenido en la vida. Pero bueno, a todo esto soy de poco amigo, pero pareciera que no fuera así porque trato de ser bastante sociable con todo el mundo. El tema está en eh, que reflexiona algo o qué estoy haciendo, eh, como ese pescadito que se deja llevar por la corriente, pero ahora el pescadito no va con los ojos cerrados o se entrega a la corriente que lo lleve no va para donde sea, sino que voy como ese pescadito, pero mirando y esquivando. Como Me más dejo llevar consciente. sí, me dejo llevar por la corriente, pero voy mirando los obstáculos y voy esquivando Perfecto. para que las cosas no me hagan daño. Ujú. Es un aporte que le puedo hacer. Y estoy trabajando en eso porque es un tema que igual me llega, el tema de la confianza, un tema en los demás, digamos. Sí, Eso. ahí dijiste, lo retrataste en una frase que tenía todos los tintes de creencia limitante, cuando dijiste como que no confías mucho o que te cuesta confiar en las personas o que no confías mucho, algo así dijiste. Pero en todo lo demás que dijiste mostraste que tú haces muchos esfuerzos por confiar en las personas. Y pasar de, por ejemplo, la frase de yo no confío en las personas o me cuesta confiar en las personas, a pasar a la creencia de me esfuerzo constantemente por confiar en las personas, ya te entrega como un aire de poder hacer algo al respecto o de confiar que estás haciendo cosas por confiar en las personas. Está bien si no confiamos. Los seres humanos somos súper complejos y todas las experiencias que hemos vivido se van anclando en nosotros y van determinando la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y seguramente ahí, Guillermo, también hay experiencias muy importantes que han determinado eso. Ujú.
pero también si es algo que lo estás notando y lo cuestionas, tal vez también eso también es como indicio de que te gustaría modificarlo y transformarlo, tal vez, porque si no, ni siquiera lo mencionarías, no sería tema para ti. Y eso ya te permite sentir que es algo que puede ser más movible. Ujú. Súper, súper, súper. Bueno, vamos a ir avanzando. Ya, si hay preguntas, por favor, me van deteniendo. Entonces, hay dos conceptos que están tremendamente relacionados con todo esto que estamos viendo de las creencias que tenemos, que son el autoconcepto y también el autoestima, ¿sí? El autoconcepto principalmente es la idea que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, como si nosotros nos pudiéramos describir objetivamente, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría decir, soy creativa, me cuesta organizarme, soy buena escuchando, todas esas son como características objetivas sobre mí, ¿cierto? O tal vez también un poco subjetivas, pero tienen que ver más con lo que yo pienso de mí misma o de mí mismo, la idea que tengo de mí, ¿sí? Lo que pienso sobre mí. Es como un aspecto más cognitivo. Entonces tiene distintos componentes, ¿sí? Dentro de estos componentes está, por ejemplo, la autoimagen, que es la imagen visual y emocional que tenemos de nosotros. Está también la autoeficacia, que es la creencia en nuestra capacidad para poder realizar tareas específicas o avanzar en nuestros objetivos. Otro componente también es la identidad social, que es la percepción de nosotros mismos en relación con grupos sociales, ¿sí? Estos son componentes del autoconcepto. Entonces, este autoconcepto, como dice acá, puede impulsar nuestro crecimiento personal y nuestra adaptabilidad, porque dependiendo de lo que creamos sobre nosotros mismos, nos podríamos estar limitando o nos podríamos estar facilitando las cosas. Entonces, el autoconcepto, si nosotros lo llevamos al ámbito más laboral, es súper importante porque va influyendo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos en este contexto laboral y podría ser que también nos ayude a la forma en que nos desenvolvemos en este contexto. A que yo quizás me atreva a ser un poco más proactivo, a tener iniciativa, a ofrecer cosas desde mis capacidades, o que yo a lo mejor tenga un autoconcepto en el que yo trate de ser más bajo perfil, ¿cierto? No mostrar mucho lo que tengo para dar, todo va a depender de cómo me estoy observando a mí mismo o a mí misma. Y un autoconcepto que sea positivo o que sea saludable siempre nos va a permitir sentirnos mucho más capacitados, más valiosos. Y eso va a impactar en nuestra autoconfianza, en nuestra toma de decisiones y también la capacidad para enfrentar distintos desafíos. Entonces, si el autoconcepto es la parte más cognitiva, racional, ¿cierto? Que tenemos acerca de nosotros, lo que creemos de nosotros, el autoestima tiene que ver un poco más con lo que sentimos acerca de nosotros mismos. Entonces se refiere al valor, al aprecio y al respeto también con que una persona se mira a sí misma, ¿sí? Es una evaluación muy subjetiva y emocional de la propia valía que nosotros tenemos, la propia competencia. Entonces es principalmente cómo nos sentimos con respecto a quiénes somos. ¿Hay preguntas acerca de la diferencia entre autoconcepto y autoestima? Ok, algunas características de la autoestima, como podemos observar acá, son la confianza en nosotros mismos, la aceptación de nuestros propios logros, de nuestros propios errores, tener como un sentido de objetividad en ese caso, ¿cierto? La resiliencia también frente a los distintos desafíos, la capacidad que yo tengo de poder sobreponerme a la adversidad y poder salir con un aprendizaje de ello y avanzar con más fuerza. También el reconocimiento de las propias habilidades y limitaciones que tengo y la capacidad también de establecer límites y defender mis propios derechos, ¿sí? Con todo esto se relaciona la autoestima. Ahora, una buena autoestima nos va a permitir a nosotros poder tener confianza en nuestras habilidades, ¿cierto? Poder tomar decisiones que sean más asertivas, manejar de manera más efectiva el estrés, sobre todo, y la presión laboral, que es el objetivo que tenemos en el contexto de este curso.
Y además también una adecuada autoestima va a promover en nosotros actitudes más positivas hacia el trabajo en este ámbito, hacia el crecimiento personal, hacia la resiliencia frente a los obstáculos, etcétera. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se relaciona la autoestima y el autoconcepto en relación con nuestras creencias? ¿Qué relación puede haber ahí entre nuestras creencias y estos dos conceptos? ¿Nos parece que nuestras creencias podrían ser determinantes en nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, por ejemplo? Si la respuesta es sí, entonces ¿valdría la pena trabajar en nuestras creencias? No hay una zona como invisible de, de ver que esa creencia, entiendo, te construye tu autoestima, pero no es como invisible verlo. ¿La creencia, dices Mm. tú? Por supuesto, sí, porque es algo que está en nuestra mente. Es interesante tu pregunta porque cuando nosotros tenemos elementos en nuestra mente son muy abstractos y a veces no logramos verlos con claridad. Y yo ahí siempre invito a utilizar la escritura y a poder hacer una bajada del contenido que tenemos en nuestra mente. Y de esa manera se solidifica un poco más esta idea que tenemos y podemos observarla tal como si fuera un objeto, moverla, cambiarle aspectos y todo eso. Mientras está en nuestra mente es muy abstracto. Entonces, claro, bajo esos principios las creencias son tremendamente invisibles, sobre todo si somos personas que no tenemos el hábito de reflexionar acerca de nosotros mismos, no tenemos el hábito de la introspección acerca de nuestras vidas, de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos relacionando. Mm. ¿Por qué hacías esa pregunta, Claudio? ¿Qué tenías en mente? No, porque, como tú mencionabas esto de replantearse, o sea, que si las creencias forman parte de nuestra personalidad, nuestra autoestima, y que tú mencionabas que si podíamos reformular, como en el ejercicio anterior, creencias, podemos también, por ejemplo, mejorar nuestra autoestima. Ujú. Primero, tal vez uno no sé si cómo te vas analizando como para decir, oye, yo tengo una alta autoestima o una baja autoestima. Normalmente es más fácil vérsela al otro. A decir, oye, parece que le contaron que se ganó un loto de la mañana que anda, no sé, o siente que anda en su prime, así. ¿Ah? O al contrario, uno dice, no, este otro tiene baja autoestima. Es más fácil hablar del otro, Sí, habitualmente. En estos contextos laborales más aún. Entonces, es súper verlo en otra persona. Incluso nos podemos equivocar también, ¿verdad? sí, Eh, pero hacia uno mismo es como más complejo. sí. Altamente complejo. Y totalmente de acuerdo contigo. Solemos observar esto mejor en otras personas que en nosotros mismos. Y probablemente en el día a día no íbamos a intencionar un ejercicio como el que hemos hecho hoy. Entonces, en este espacio se ha hecho súper necesario llevarlos a ese punto de reflexión con ustedes, porque es algo que no habituamos a hacer. Estamos siempre reflexionando sobre el otro, pero muchas veces esa reflexión sobre el otro es, en la mayoría de los casos, un reflejo de nosotros, de cómo Totalmente. nos observamos a nosotros mismos, de cómo nos comparamos con ese otro. O sea, mira, y de hecho cuando te lo decía el caso, también se me vino eso, porque por ejemplo, ya, si yo tengo una invisible autoestima, y observo en los otros, oye, este que tiene mucha autoestima porque hace tal cosa, o este tiene muy baja autoestima porque dijo tal cosa. En realidad, lo que estoy haciendo es como un comentario sobre el acto que hace el otro, pero la calificación es, es mía. Ujú.
Porque Exacto. pienso que para tener, no sé, para salir adelante a hablar hay que tener autoestima. Una autoestima alta. Claro, porque quizás yo no la tengo. Quizás para ti es más complejo salir adelante a Claro, hablar. entonces veo que Valoras, para hacerlo hay que tener pata. lo valoras mucho más, claro. Y quizás en el concepto de autoestima de esa misma persona, el salir adelante a hablar sobre algo no significa nada. No determina para él o ella su autoestima o la forma en que se ve a sí misma. Entonces también en relación a qué estamos evaluando nuestra autoestima y nuestro autoconcepto también es algo subjetivo. Claro. Incluso hasta del contexto, porque también hay algunos contextos o en ciertas épocas de la educación te dicen que no tienes que ser como muy, tienes que ser más humilde, tienes que como que restarte, ¿verdad? Ujú. Como que ese elemento de la autoestima tampoco es, no se considera como algo positivo. Mm. Claro, en algunos casos te refieres a cuando alguien como que expone mucho los aspectos positivos de sí mismo, ¿a eso te refieres? Por ejemplo, Mm. imagínate que tú llegaras aquí diciendo, oye, mira, sabes que yo soy psicóloga y me sacaba puro 7 en estas cosas. Nosotros diríamos, ¿de qué se las da? No sé, te fijas, y puede que tú estés orgullosa efectivamente de tus calificaciones que hayan sido muy difíciles de lograr, ¿te fijas? Ajá, entiendo. Ujú. Sí, interesante tu análisis ahí, Claudio. Bueno, tú lo dijiste muy bien al principio, usaste la palabra como de que las creencias van construyendo esta autoestima, este autoconcepto. Y justamente si nosotros lo queremos ver de una manera más visual, estas creencias son como una especie de ladrillos con los que vamos construyendo este autoconcepto y esta autoestima. Entonces, este muro que nosotros vemos acá puede ser un muro amable que nos ayude a simplemente saltarlo y seguir avanzando y seguir construyendo un muro más bonito. O puede ser un muro gigante que no nos permita trascender hacia el otro lado y que nos mantenga estancados a lo largo de la vida. Entonces, piensen que cada uno de esos ladrillos que se ven ahí en ese muro son creencias que se han ido apilando respecto a nosotros mismos, respecto a nuestro entorno también. Entonces, si lo llevamos más a un ejemplo, si nosotros tuviésemos la creencia, estos son ejemplos nada más, ¿ah? Si tuviese la creencia de soy muy torpe hablando en público, ¿cierto? Podría ser que se corresponda con un autoconcepto donde yo piense no soy una buena comunicadora. Eso es lo que yo pienso de mí mismo. Pero eso me hace sentir de esta manera, ¿cierto? No me siento capaz de participar. Me da vergüenza, no valgo tanto como otros. Y aquí ya esta última reflexión limita completamente mi comportamiento porque ya está generando una situación de evitación con cualquier situación de participación o de interacción. Tenemos otro ejemplo, una creencia que diga, aunque me pongo nerviosa, puedo expresar mis ideas con claridad. Eso se corresponde un poco más con una creencia movilizadora, no una creencia tan limitante, porque hay reconocimiento de un aspecto que podría generarme tensión, que es el hecho de que me pongo nerviosa, pero también confío en mis capacidades, en que yo puedo expresarme con claridad, a pesar de estar nerviosa. El estar nerviosa no sería un obstáculo para hacerlo. Entonces eso se correspondería más con un autoconcepto que diga estoy aprendiendo a comunicarme y con una autoestima que podría decir confío en que puedo mejorar y eso me hace sentir muy valiosa. Tal vez mi foco está puesto en eso, en que mi capacidad de cambio me hace ser valiosa y no en que mi nivel de nerviosismo me hace ver mal frente a mi entorno. Todo tiene que ver también con un foco atencional en las creencias que yo tengo. ¿Se entiende entonces esta relación de las creencias con cómo se va construyendo este muro de nuestro autoconcepto, nuestra autoestima? Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir mejorando nuestra autoestima y nuestro autoconcepto? ¿Sí? Si bien acá hay algunas orientaciones, esto es tan complejo como lo que nos comentaba Leonardo, me parece, de que tratar estos temas, claro, en el papel se ve simple, pero en la realidad también es complejo.
Y considerar esa complejidad nos lleva también a ser más amables con nosotros mismos y más persistentes también en querer hacer el cambio. Entonces, lo primero es poder practicar la autoaceptación, ¿sí? Y la autoaceptación conlleva aceptar tanto cosas positivas como negativas de nosotros, pero considerando que aquellas cosas que consideramos más negativas no nos limiten, no sean obstáculos, como el ejemplo anterior en que la persona exponía que se sentía nerviosa, pero eso nunca fue, a pesar de que lo pueda valorar esta persona como algo negativo de sí misma, no le es impedimento para hacer lo que quería hacer o atreverse a lo que quería hacer. Entonces es importante tener, observar tanto aspectos positivos como negativos, ¿sí? Desde la aceptación. Celebrar también nuestros logros, ¿sí? Valorar y celebrar todos los éxitos que nosotros tengamos, por muy pequeños que sean. Además de ello, también establecer metas que sean realistas. Si nos fijamos metas muy grandes, muy probablemente podríamos frustrarnos si nos demoramos mucho en conseguir el objetivo o si definitivamente es difícil conseguir el objetivo. Entonces, ahí yo recomiendo que en cuanto a establecer metas realistas, siempre vayan con objetivos pequeños. Segmenten todos los desafíos que tengan, segmentenlos en pequeñas partes y avancen de a poco. Cultivar también relaciones que sean más positivas, ¿sí? Yo podría acá, por ejemplo, hacer una lista de personas con las que yo me siento más en mi zona de tranquilidad, de seguridad, con las que yo siento que puedo ser yo mismo o yo misma. Y tal vez otra lista con aquellas personas con las que siento que a veces me incomodo un poco en la interacción con estas personas, porque siento que no puedo ser yo en la interacción. Y a partir de ahí, tratar de cultivar un poco más aquellas relaciones en las que realmente siento que puedo ser yo mismo. Y también desafiar, ¿cierto?, nuestros pensamientos negativos, como ya lo hemos observado. Cuestionen siempre sus pensamientos. Un pensamiento podría ser real, podría estar muy acertado, pero también hay una alta probabilidad de que mi pensamiento esté basado en creencias y esas creencias en mis experiencias previas, por lo tanto en sesgos. Entonces, dense la oportunidad siempre de cuestionar sus propios pensamientos. Sabes que hoy día con el tema de las redes sociales, yo voy a hacer Instagram o TikTok porque pues, lo entiendo más, pero sé que hay otras plataformas donde precisamente los chicos más jóvenes tienen, en donde este tema de la autoestima y el autoconcepto, te lo converso porque es un tema que, por ejemplo, en el colegio nos conversan por los niños que están en ciertas edades. Se les complica en el sentido de que se empiezan a comparar con influencers, ¿cierto? Con videos así como de gente de otros lugares o cosas así, en donde todo se muestra como súper idealizado. Ujú, Y es que me acordé por el espejo que sale ahí, ¿te fijas? Entonces el espejo de ellos no son ellos mismos, o por último su vecino, o el vecino que mejor jugaba a la pelota, como podía ser cuando uno era niño en esa época, sino que como otro tipo de situaciones en donde además son ni siquiera realidades, sino que son fragmentos de momentos y muchas veces súper producidos, o pueden ser muy producidos para que salga una imagen idealizada. Entonces se empiezan a comparar o a mostrar sus logros o ver qué es lo que tienen respecto al otro. Entonces, ujú. los conceptos de autoestima y autoconcepto eh, para ese joven, para ese niño, es como siempre van a estar al debe. Sí, sí, totalmente. O sea, hay una distorsión hoy en día de la propia imagen a raíz de las redes sociales. Bueno, de aquellos jóvenes y adultos que consumen muchas redes sociales. Las redes sociales hoy en día y casi todas las plataformas están diseñadas para poder generar placer inmediato a corto plazo. Entonces van mostrando cosas que elevan mucho nuestro nivel como de dopamina, mucho, muy placentero, ¿cierto? Pero que también al ser placentero nos vamos identificando extremadamente con eso y deseamos ser eso. Entonces es importante también el consumo de ese tipo de contenidos para nosotros. Cómo eso podría estar permeando la forma en que estoy viendo el mundo. Ujú. Y lo digo porque no son solamente los jóvenes, los adultos también.
Hay muchos adultos hoy en día que tienen una relación adictiva con las redes y con vivir a través de eso y identificarse con ciertas figuras, ciertas imágenes y seguir esos ejemplos también. A los adultos también les pasa. Con más vulnerabilidad los jóvenes, adolescentes, niños, pero a los adultos también les pasa. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Profe, disculpe. ¿Sí? Lo que pasa es que un compañero de trabajo, Guillermo Vallejo, está en la sala de espera y se le detuvo un problema con el Ah, internet. ¿Lo ya. podría aceptar, por favor? María José, ¿tú tienes ahí el mando para poder admitir? Estoy adentro, me acaban de Ah, ingresar. ya, ya. Acá Ok, hubo bueno saber. un corte de luz, así que me fui a negro, como dice. ¿Hace mucho Ah, rato? Hace como unos 10 minutos que estaba afuera, pero Oh, me logré reconectar, así que gracias María Francisca, gracias. sí que aquí uno se conecta e ingresa solo. No pide autorización para ingresar a la sala. ah, está sin Ya, sala de espera. gracias. Sí, Ujú. ya. Bueno, les preguntaba cómo vamos hasta acá, si es que hay preguntas y sobre todo preguntarles también cómo van relacionando cada una de estas cosas con la prevención del síndrome de burnout, que es nuestro centro de este curso, ¿sí? Porque si bien estamos tocando aspectos que son súper íntimos, ¿cierto? Y que podríamos pensar que quedan solamente limitados a nuestra vida personal, la verdad es que impactan muchísimo también nuestra vida laboral. Entonces, ¿cómo lo van relacionando todo esto con la prevención del síndrome de burnout? Creo que podemos tener la mejor herramienta del mundo, pero si uno no coloca de su parte, es difícil que sea efectiva 100%. La intención, ¿cierto? La voluntad. Sí, sí, Intención, voluntad y conciencia. Ujú. así es. Sí, me parece importante que lo pongas sobre la mesa como para que todos tengamos consideración de eso. Esto no es por arte de magia. Hay que tener esas capacidades para poder integrar todo esto. Es que, bueno, en realidad, para tema de conversación, aportarle algo a usted en la clase con respecto a alguna experiencia personal. De hecho, mi título fue un invento que hice con un compañero de trabajo, que era sobre esto mismo, esto hace años atrás, donde no se conocía mucho el tema de burnout, y mirando qué podíamos innovar, abarcamos este tema y le colocamos un símbolo del estrés, que era una S y un 3. Ese era el símbolo que le colocamos a la tapa de la estrés. Ujú. Pero lo más gracioso es que no, después de haber hecho un programa que era como estadístico, que arrojaba las fases de si estaba quemado o no la persona, no lo logré aplicar a mi vida personal porque como que entregué el trabajo, me esforcé, pero después no pude, digamos, en aquella época asimilarlo. Después con el tiempo vi lo importante que era. Bueno, ese tiempo era como solamente algo innovador que se podría hacer porque es algo como transversal que afecta a todas las áreas de trabajo, hasta la vida personal. Pero ahora le tomo mayor peso. Mm. Claro, seguro en ese momento el objetivo era entregar este proyecto, ¿cierto? Claro, y Y que sea innovador y todo eso. Y si tu foco atencional estaba ahí, no iba a estar en esta herramienta me la voy a llevar para mi vida porque me sirve, ¿cierto? Tu foco atencional estaba en otra cosa en ese claro, momento. sí, sí, porque después pasé por un proceso también de complejo y ni me acordé mucho de las fases. Entonces, y no tenía tantas herramientas como ahora en las capacitaciones que se han hecho en el Poder Judicial, que encuentro que son bastante sólidas. Hay mucho material comparado con el que pude ver en su oportunidad, que era muy bajo en comparación a todo lo que he visto en estos años en el Poder Judicial y Mm.
en estos cursos de brecha, que es mucho más abundante, mucho más robusto, digamos, todo el material. Mm. Así es. Bueno, en lo que hemos visto hoy, yo principalmente los invito a pensar en algo. Cuando nosotros comenzamos a hablar de síndrome de burnout, pensábamos en que hay ciertas condiciones del entorno laboral, de la estructura de la organización, que van generando mayor probabilidad de que nosotros podamos caer en una escalada de síndrome de burnout. Pero también eso se sumaba a otro elemento importante, que era la capacidad y las habilidades que teníamos nosotros de gestionar estos factores más estresantes, ¿sí? Y eso tenía que ver con nuestra inteligencia emocional, con la capacidad que teníamos de reconocer qué emociones van surgiendo en nosotros, la gestión diaria que vamos teniendo de nuestras emociones versus acumular cierta tensión, acumular emociones que después nos llevan a otro estado más complejo. Entonces, el autoestima, el autoconcepto, lo que hemos visto hoy, todas las otras habilidades, si bien a veces las podemos relacionar más con nuestro ámbito personal, son construcciones importantes para hacer frente al síndrome de burnout en cuanto a las capacidades y habilidades que voy a tener yo de gestionar estos estresores, ya sean de la estructura organizacional, de la carga laboral, ¿cierto? Si yo soy una persona, por ejemplo, que no confía mucho en la capacidad que tengo de realizar mi trabajo, mis conocimientos, mi capacidad de hacer lo que tengo que hacer, eso podría venir también de mi autoestima y mi autoconcepto, y eso podría estar permeando la capacidad que yo tengo de gestionar esas creencias. Y por lo tanto podría ser que yo tenga una actitud no favorable en el trabajo que me lleve más a una escalada del burnout. Entonces, todos estos aspectos están íntimamente relacionados. Y bueno, recordar entonces que las herramientas para la gestión emocional, como dice acá, son fundamentales en el ámbito laboral porque nos permiten manejar el estrés, nos permiten regular nuestras emociones y mantener también un equilibrio emocional. Y al dominar estas herramientas vamos a poder mejorar nuestras relaciones interpersonales, incrementar también la capacidad de resolución de problemas y reducir el impacto negativo del estrés del trabajo. Y un poco para poder integrar lo que hemos visto hasta ahora en estos 4 módulos, ¿cierto? La idea es que finalicemos con un panorama general, que podamos integrar todo el conocimiento. Entonces, lo primero que hicimos en el módulo 1 fue hablar de la inteligencia emocional, ¿sí? Y en ese módulo comprendimos, por ejemplo, cómo esta inteligencia emocional es clave para poder adaptarnos a los contextos laborales, que son sobre todo complejos y cambiantes, como lo veíamos en los entornos VICA. Aprendimos también sobre autoconocimiento, autorregulación, empatía y la actitud también como un elemento importante de, que nos ayuda a desenvolvernos de una manera distinta dentro del entorno laboral, sobre todo a construir relaciones más sanas en nuestro entorno. En el módulo 2 estuvimos revisando acerca de la gestión de las emociones y aquí comenzamos a ver algunas funciones adaptativas que tienen las emociones, para qué nos servían, ¿cierto? Y ahí pudimos observar que nos servían a nosotros para poder relacionarnos con otras personas, para motivarnos, para adaptarnos, ¿cierto? Muchas funciones que tienen las emociones. Lo importante es comprender qué está detrás de esa emoción, qué es lo que me quiere decir esa emoción. También en ese módulo estuvimos observando acerca del ciclo emocional, ¿cierto? Cómo se produce la emoción y cómo nuestras creencias e interpretaciones van moldeando nuestro estado de ánimo, que es muy parecido a lo que vimos hoy. Y también aprendimos ahí a reconocer emociones como la aceptación, la frustración, la resiliencia, la gratitud, la asertividad. Y en el módulo 3 hablamos acerca de inteligencia emocional en la empresa, donde estuvimos explorando cómo estas emociones influyen en la toma de decisiones, por ejemplo, tanto individual como grupales. Veíamos ahí que nuestras emociones impactan en el grupo, las emociones grupales impactan en la organización y a su vez también los climas que hay dentro de la organización impactan a las emociones del grupo y las emociones del grupo a nivel individual también, ¿sí? Vimos también cómo poder practicar mindfulness, ¿cierto? Cómo profundizar un poco en esta técnica, esta herramienta que nos ayuda a sostener un estado mental anclado en el ahora, que nos permite alivianar un poco la mente de tanto flujo de pensamiento.
Nosotros vimos solo una pincelada de mindfulness, entonces yo los invito a que busquen más porque les va a servir muchísimo para la reducción del estrés. Y en el módulo 4 el de hoy día, ¿cierto? Que estamos viendo más herramientas para la gestión emocional. Hemos aplicado la rueda de la vida, una herramienta valiosa que se llevan de este curso, como instrumento de evaluación, sobre todo autoevaluación. Reflexionamos también sobre nuestras creencias limitantes y liberadoras. Ahí la reflexión fue bastante profunda en cada uno, creo yo, porque hubo mucho silencio. Entonces, a veces cuando hay mucho silencio, yo lo significo como más que un no querer participar, es como lo que estoy descubriendo es íntimo, es tan íntimo que no sé si exponerlo. Entonces, espero que esas reflexiones hayan dado buenos frutos para ustedes. Y también vinculamos finalmente el autoconcepto y el autoestima con nuestro desarrollo emocional y la prevención del burnout. ¿Hay preguntas acerca de todo lo que hemos visto? ¿Hay algún comentario que quieran realizar acerca de lo que tenemos acá para ya ir cerrando? Mientras ustedes piensan si hay alguna pregunta. Sí, ¿dónde podríamos nosotros encontrar más antecedentes o más información del mindfulness, así como algo recomendado? Ujú. Creo que les había mencionado que, por ejemplo, en Netflix hay una serie que se llama Guía Headspace para la meditación. Esa serie está basada en mindfulness, con muchas prácticas. Cada capítulo es una práctica. Y es muy visual también. Tiene imágenes que nos ayudan a conectar rápidamente con la esencia de mindfulness. Yo siempre recomiendo esa serie porque es muy entretenida y buena como para una primera aproximación, un primer acercamiento. Ya cuando vamos aprendiendo un poco más, yo recomiendo siempre poder buscar meditaciones guiadas de mindfulness en YouTube. En YouTube encuentran muchísimos ejercicios que ayudan a poder ejercitar y ir desarrollando la mente mindful. Y un ejercicio cotidiano que pueden hacer todos los días, ¿cierto? Es poder detenerse un minuto y preguntarse dónde está la mente en este momento. ¿Dónde está mi mente? ¿Cierto? Y una vez que yo descubro dónde está, poder conectar con elementos que hay en el entorno, ¿cierto? Tanto visuales como olfativos, gustativos, y conectar un poco ahí. También es una forma de ir eh, introduciéndose o entrenándose en esta mente mindful. Literatura hay mucha también, si buscamos, pero si quieres ir a algo más directo, te recomiendo esa serie de Netflix y también apoyarte en ejercicios que puedes encontrar en plataformas como YouTube. Sí, yo me refería a algún autor recomendado que Mm, pueda... sí, John Kabat-Zinn, a ver, se los voy a escribir en el Eso chat. sí, si pudiese escribirlo en el chat. ¿Cómo? Si podía escribirlo en el chat. No sé si vio también en Netflix, hay una serie que se llama, es de los asesinos de Mindfulness. No sé si la vio. Mindfulness Sí, para asesinos. Esa Mindfulness para asesinos es muy buena. sí. Ah, John Kabat-Zinn. Ya. John Kabat-Zinn es uno de los autores que podríamos decir que tradujo toda esta visión más oriental, ¿cierto? Que incorporaba mindfulness y lo trajo a Occidente. De hecho, él hizo el programa fundacional de mindfulness, que es el MBCR, me parece que son las siglas, que es el mindfulness, o sea, como para la reducción de estrés y también para poder sobrellevar enfermedades de dolor crónico. Él puso en práctica este programa en un lugar hospitalario con personas con dolor crónico y observó mejoras sustanciales en las personas al cabo de 8 semanas de práctica de mindfulness. Entonces, a partir de John Kabat-Zinn, en adelante van a ir encontrando otros autores que les podría interesar, pero él es como el principal, al menos acá en Occidente.
Y sí, la película la vi, sí. O sea, era una serie, me parece, ¿cierto? Ya no me acuerdo, la vi hace tiempo. Sí, es como un poco caricaturesca también acerca del mindfulness, pero efectivamente el maestro que tenía este asesino le daba claves bastante buenas y reflexivas acerca de la mente. Claro que él lo utilizaba para un comportamiento que no es adaptado socialmente, ¿cierto? Pero las reflexiones también podría ser una manera entretenida de acercarnos a mindfulness, entendiendo que no queremos convertirnos en asesinos. Pero podría ser una manera entretenida, sí. Bien, eso voy a dejar de compartir, voy a pasar a asistencia, mientras si es que hay alguna pregunta me la pueden ir haciendo, ¿ya? Denme un momentito para encontrar el documento. No sé si hay preguntas también con el trabajo final. Yo había preguntado respecto al plazo, pero María José me respondió que el plazo es de 7 días, determinado, dice el curso. O sea que entiendo, María José, que el plazo sería el próximo jueves. Claro, porque hoy día termina. Ya. Son 7 días a contar de hoy. Son días corridos, sábado y domingo. También se cuenta. ¿El Ya, acá lo- trabajo lo tiene que subir cada uno o es grupal? ¿Tenemos que subir el mismo trabajo, el grupo, o basta con que lo suba una persona? Qué buena pregunta. La idea es que lo suban todas las personas del grupo, ¿sí? Porque yo voy a tomar a cualquier persona al azar del grupo para hacer la revisión del trabajo. Entonces ahí tienen que responderse bien entre ustedes, ser responsable entre ustedes, porque si alguno no lo sube y yo tomo a esa persona, eh, bueno, obviamente voy a ir a buscar a otro compañero del grupo, nunca voy a ser tan mala, pero lo importante es que puedan ustedes facilitarme eso y que todas las personas puedan subir el trabajo, por favor. Eh, Si tuviera Erwin Castillo acá, por favor, me puede enviar por mensaje porque estamos en el mismo grupo que es el grupo 4. ¿Me pudiera enviar, ojalá, eh, su teléfono de contacto? Gracias. Ya, lo mando por el grupo. bien, voy a pasar la asistencia. Carolina Contreras, Presente, profesora. Rebeca Pérez, Presente, profesora. Ingrid Cortés, Presente, profesora. Guillermo Vallejos, Presente. María Retamal, Aquí presente. Leonardo Ortega, Presente. Elizabeth Delgado, Profesora. Presente, presente, profesora. Rodrigo Palma, Presente. Guillermo Aliaga, Presente, profesora. Camila Ortiz, Presente. Digna Kong, Presente. Jocelyn Zagal, Gente, Ana María Celis, Presente. Claudio Valdivia, Presente. Etcétera. Ricardo Rojas, Presente. Enrique Herrera, Presente. Héctor Oyarzún, Presente. Erwin Castillo, Erwin Castillo. Presente, presente. Sí, sí, estoy. Ok, todos presentes, asistencia completa a lo largo de todo el curso, los felicito, de verdad los felicito. Bien, ¿estamos listos entonces? Quiero, antes de terminar, agradecerles por la participación que han tenido, por la interacción, por todo lo que han aportado a este curso, porque este contenido no sería nada
sino es porque ustedes ayudan aportando con sus propias experiencias personales y lo que se va viviendo en el día a día en relación a lo que vamos viendo. Así es que por mi parte ha sido un gusto estar en este curso con ustedes. Espero sus trabajos. Cualquier cosita me pueden escribir por la misma plataforma y yo les voy ayudando. Eso, los dejo con María José. Gracias, Nicole. Bueno, despedirlos de esta actividad, esta capacitación, espero que haya sido provechosa para todos y agradecerle, como dijo Nicole, la asistencia, que es súper importante. Así que le agradezco eso, le agradezco la participación también y nos veremos, espero, en otra capacitación. Que tengan un buen día y recuerden meterse en la plataforma hoy día para que vayan avanzando. Y cualquier Ya. duda al correo de estudios virtuales que les dejé ahí en el chat. Muchas gracias, María José. Ya, Muchas gracias, profesora. Que estén muy bien. igual, que Gracias. tengan una Chao, buena que estén bien, jornada. Gracias. profe. Chao, Gracias. colegas. Chao, Gracias, que María estén José. bien. Gracias, profe. Gracias, hasta Chao. Hasta luego, colega.